Científicos comparan el avance de la variante Omicron en relación al sarampión. ¿Por qué un grupo de expertos mencionarían que el avance de Omicron debería ser comparado con el sarampión? ¿Podría ello darnos algunas indicaciones de cómo controlar el avance de Omicron? En este video vamos a analizar por qué el grupo de expertos mencionaría que el virus SARS-CoV-2 variante Omicron se comportaría como el avance de sarampión y sobre todo cuál es el significado de ello. Igual daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar lo que un grupo de expertos mencionarían en relación a la variante Omicron, cuyo avance es marcado y sobre todo se estaría comparando con el virus del sarampión. Daremos igual algunas recomendaciones a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas, en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante de que el avance de la variante Omicron ha causado preocupación a los científicos y expertos. Si bien es cierto, las noticias van indicando de que esta variante no tendría una mayor letalidad o sobre todo causaría una enfermedad tan grave como la variante Delta, lo que preocupa a los científicos es el índice en que se transmite esta variante. Y es así, sobre todo, que un inmunólogo, el doctor Alfredo Correll, habría causado una intriga en la comunidad científica al mencionar de que la variante Omicron del SARS-CoV-2 es tan contagiosa como el sarampión, uno de los virus más contagiosos que existen. Es muy importante mencionar que el coronavirus no produce los mismos síntomas que el virus del sarampión, pero la afirmación se refiere a la capacidad de contagio y no a los síntomas. Y en este sentido es importante analizar la magnitud de contagios que tiene el virus del sarampión. Un punto importante a tomar en cuenta es que la variante Omicron tiene un sinfín de mutaciones que estaría dándole la capacidad de ser más contagiosa. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta, sobre todo, por qué estarían comparando a la variante Omicron con el sarampión. Para determinar la capacidad de dispersión que tiene un patógeno, se aplica un parámetro conocido como el número básico o tasa básica de reproducción, representada por las siglas R0. Ello en sí representa el promedio de casos que genera un caso positivo a lo largo de un periodo de infección. Por ejemplo, si un patógeno tiene un R0 de 2, quiere decir que una persona contagiada va a contagiar en promedio a 2 personas. Ello ya provoca que el número de contagios aumente de manera exponencial. El parámetro R0 es inherente a los virus, pero puede variar según condiciones dependiendo directamente del nivel de contactos. Entonces, ese es un punto muy importante. Si bien es cierto, el parámetro del R0, que es el índice o la tasa de contagios, depende del virus, los factores ambientales, los factores de la población pueden inferir en el valor del R0. Y ese es un punto importante que los científicos están evaluando. Cabe recalcar que en casos de pandemia es esencial disminuir el R0 mediante medidas de confinamiento o cuarentenas para evitar que las personas contagiadas puedan contagiar a otras. Y eso, el objetivo en un manejo de una pandemia es reducir el R0. Si el R0 alcanza el valor por debajo de 1, el patógeno va desapareciendo con el tiempo. Por el contrario, si es superior a 1, el contagio se incrementa. Entre los patógenos más contagiosos podemos mencionar al virus del sarampión, el cual se transmite de vía aérea y su R0 es entre 12 y 18. Por debajo del sarampión tenemos a la tosferina, cuyo R0 es entre 12 a 17.
Por debajo de la tosferina, la difteria entre 6 a 7, la viruela, polio, rubiola, su R0 es entre 5 a 7. Han sido controlados gracias a la vacunación, y es por ello muy importante entender cuál es el verdadero objetivo de la vacunación. Cabe mencionar que nosotros tenemos que tomar en cuenta que el R0 del SARS-CoV-2 variante inicial era alrededor de 2.5. La variante Omicron, que se está desplazando y sobre todo que va desplazando a la variante Delta, se ha calculado que su R0 es de 10. Importante mencionar que, por ejemplo, en el contexto de la gripe española de 1918, que causó un grave problema en salud a nivel mundial, su R0 era de 1.4 y 2.3, más bajo que el coronavirus y mucho más baja que la variante actual. Y lo que debemos tomar en cuenta es de que esta enfermedad sobre todo fue limitada porque la movilidad mundial era menor a lo que nosotros hoy día vemos. Es por eso importante considerar que ya inmunólogos como Alfredo Correll mencionarían que la variante Omicron podría ser comparada con el virus del sarampión. Entender la tasa de reproducción, entender el R0, va a ayudar a poder contener la pandemia. El objetivo no es que más personas se infecten, el objetivo es que menos personas se infecten y que el virus encuentre menos personas para infectar. De esta manera se va a controlar la pandemia. Como dicen los especialistas, para manejar una pandemia el objetivo es disminuir el R0 a menos de 1. Y ello no solo depende del agente infeccioso, ello depende de que el virus no encuentre a personas o a poblaciones o individuos susceptibles que puede infectar. Si limitamos el nivel de contactos que puede tener las personas contagiadas, vamos a disminuir el R0 y de esta manera vamos a evitar que el virus se propague y vamos a contener el brote de la pandemia que se está hoy día registrando. Si por el contrario el R0 sigue manteniéndose por encima de 1, que para el caso de Omicron es alrededor de 10, lamentablemente el control de la pandemia no se va a ver. Entender la capacidad de infección que tiene el agente infeccioso que tiene en este momento Omicron va a permitir ver medidas y estrategias que busquen controlar la propagación del virus. Es importante que nosotros debemos conocer que la pandemia no solo va a depender de que el virus se haga más débil, va a depender de que las personas y los gobiernos limiten los contagios. Limitando contagios, hacemos que el virus se debilite. Debilitando el virus, hacemos control de pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un concepto importante que ya un grupo de expertos mencionaría. En los últimos días, el inmunólogo Alfredo Correll habría mencionado y comparando a la variante Omicron con respecto al virus del sarampión, uno de los agentes patógenos más infecciosos y que en valores del R0, que significa la tasa de reproducción o el índice en que una persona contagia a otras personas, este agente infeccioso tiene un R0 de 12 a 18. En relación a lo que sería la variante Omicron, se ha calculado que su R0 es de 10. Y es importante entender que los patógenos más contagiosos que se han podido describir estarían en primer lugar el sarampión, que su R0 va entre 12 a 18. Luego de ahí tenemos la tosferina, que va entre 2 y 17, la difteria de 6 a 7, polio y rubiola entre 5 a 7. Para poder contener una pandemia, el objetivo es disminuir el R0 a menos de 1. Y para lograr ello, no solo depende del virus, depende mucho de cómo se maneje la pandemia. Limitar los contactos a un agente patógeno, limitar los contagios, limitar las infecciones, va a ayudar a reducir el R0 y de esta manera va a ayudar a contener la pandemia. Es muy importante que debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales
Y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacola. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.